sido fácil. Vamos a ver entonces los secretos de familia, ¿no? Los secretos de familia son emociones o situaciones importantes que han ocurrido en la vida de nuestros ancestros que se ocultan, que se niegan, que se callan dentro de nuestro sistema familiar. Son los top secrets ahí. Dentro de un sistema familiar, ¿cierto? Se guardan estos secretos por vergüenza o porque nos producen mucho dolor, muchas veces por culpa también, por miedo, o bien por un deseo de proteger la imagen familiar, que esto ocurre mucho. Tenemos que en toda la familia hay secretos muy bien guardados. ¿Por qué? Bueno, porque todos los seres humanos hacemos cosas de pronto de forma impulsiva, ¿cierto? Ahí en caliente, de las que luego nos arrepentimos. Nos arrepentimos y las callamos. ¿Por qué? Porque decir la verdad no siempre es fácil. ¿A quién no le ha pasado alguna vez, verdad? Suele ocurrir. Los psicoanalistas María Tarok y Nicolás Abraham hicieron todo un estudio acerca de las repercusiones que tenían los secretos guardados en nuestros ancestros. Ellos dijeron que los secretos que se guardaban, o bien los duelos que no fueron resueltos en su momento, provocaban sufrimiento en las generaciones venideras. Y estos silencios, que han quedado ahí ocultos, están relacionados con hechos que nos han resultado muy traumáticos o muy dolorosos. Por lo tanto, este secreto vendría a ser una solución que se tomó dentro de un trauma al que han intentado adaptarse toda la familia o un persona o un miembro del clan familiar. Esto vendría siendo como una forma de poder sobrellevar un hecho que resultó muy doloroso en su momento. Por lo tanto, un secreto está compuesto con una mezcla de sentimiento, ya sea de vergüenza, de culpa, de impotencia y también de frustración. Y también ahí hay un sentimiento de incertidumbre por no decirlo, por no saber qué hacer con este secreto en su momento. Es común que las personas intenten hacer sus vidas negando lo que han pasado y prefieren no hablar de ello, porque piensan que si evitan hablar de ese evento, eso que nos resultó tan doloroso, están evitando el sufrimiento. Pero aunque estos hechos se silencien y finalmente caigan aparentemente en el olvido, siguen volviendo una y otra vez, porque van a quedar ahí esos duelos sin cerrar de los que en algún momento hablamos, ¿se acuerdan? Esos duelos que quedan congelados y que pueden llegar a causar grandes trastornos en los miembros de las generaciones siguientes. ¿Por qué? Porque esta información que se reprime y se esconde, finalmente pasa a ser parte del inconsciente familiar. Entonces, es muy común que se oculten ciertos hechos o informaciones con la intención de proteger a ciertos miembros de la familia. Generalmente intentamos proteger a nuestros hijos para no causarles daño o bien para no crearles un trauma. ¿Qué es un secreto? Es una información reservada a unos pocos que no debe o no puede ser divulgada por el protagonista del hecho, algo oculto, ignorado, escondido y separado de la vista de los demás. Nos dice ahí, no todos los secretos tienen que ser revelados a nivel familiar. Si los que involucran a terceros, por ejemplo, no es necesario que la abuela de X persona revele que tuvo un novio antes de casarse, pero sí sería recomendable que lo hiciera en caso de haber tenido un hijo en esta relación. Por lo tanto, muchas veces estos secretos no se divulgan,
¿cierto? Eh, para proteger a nuestros hijos, para no crearles un trauma. Pero a través de este silencio, en el fondo, busca una forma de protegerse a sí mismo, ¿cierto? Como decía la abuela, trate de protegerse si es que tuvo un novio antes de casarse. La verdad que es una forma de protegerse a sí mismo, ¿ya? De proteger su propio dolor, su sufrimiento, y así evitar el daño al resto de los seres queridos. Sin embargo, este dolor se transmite inevitablemente a sus descendientes. Es posible que un miembro de la generación siguiente empiece a manifestar síntomas que no comprende ni tampoco sabe de dónde vienen, ¿ya? Como por ejemplo los programas de infertilidad, eh, las depresiones, las mujeres que están solas y que quieren estar en pareja, pero se encuentran solas. Muchas veces nos llegan a terapia y todas las mujeres de mi clan se encuentran solas. ¿Por qué? No lo saben, ¿ya? Y ahí hay secretos muy bien guardados que nos están indicando por qué el inconsciente prefiere que estén solas. Entonces, cuando se niegan estos hechos traumáticos, ahí es cuando se convierten en secretos. Al no poder exteriorizar estas verdades ocultas, van a intentar el inconsciente y familiar, va a intentar reprimirlo, ¿cierto? Pero acabarán manifestándose, como dijimos, a través de miedos, a través de fobias, de obsesiones también, de somatizaciones, de conductas que finalmente resultan ser disfuncionales. Tenemos además en muchas ocasiones que la verdad siempre sale a flote, ¿ya? Y no siempre lo hace de la mejor manera, no siempre lo hace de la mejor forma, o en el momento más adecuado tampoco. Em, para un hijo, por ejemplo, descubrir por casualidad o por terceras personas que le han mentido sobre quién es su padre o de dónde viene su origen, puede ser muchas veces más doloroso o difícil de asumir que si se lo hubiesen dicho en primera instancia, ¿ya? Que si se lo hubiesen dicho de un principio. Hay ocasiones también en que un hijo descubre la infidelidad de uno de sus progenitores y este progenitor lo hace guardar silencio, lo que finalmente eh, lo convierte en su cómplice. Por lo tanto, este hijo va a cargar con la responsabilidad de mantener a la familia unida, porque si él habla, esta familia va a correr peligro, y la culpa además de traicionar al otro progenitor. El transgeneracional, de alguna forma, nos va a permitir explorar en esos pactos ocultos que se han pasado de generación en generación para descubrir cuáles son esos nudos, cuáles son esas trabas, qué es aquello que en el fondo está condicionando y está afectando la vida de algunos de los miembros de nuestro clan. Vamos a tomar como secretos de familia todas esas situaciones que son rechazadas por la sociedad, ¿ya? Todo aquello que no habían visto por la sociedad, como por ejemplo los hijos no reconocidos o que fueron dados en adopción, eh, los abortos o las muertes también a muy temprana edad, las infidelidades, los abusos, los incestos, los suicidios, los asesinatos, eh, las muertes violentas, las estafas, los hechos de índole sexual, ¿verdad? Que son mal vistos por la sociedad, como la homosexualidad, como los hijos ilegítimos, las violaciones, como la prostitución también. Y las situaciones familiares que se han dado como las adopciones, los maltratos, los embarazos previos al matrimonio, el alcoholismo, la drogadicción también. O bien temas relacionados, por ejemplo, con guerras, con torturas, con secuestros, con desapariciones. Entonces,
los secretos van a estar determinados por las normas sociales y culturales del momento. Por lo tanto, estas van a ir variando con el paso del tiempo, ¿ya? Vivencias que en algún momento resultaron vergonzosas o rechazadas por la sociedad, ¿ya? Antiguamente como la homosexualidad, por ejemplo, que ya no lo es tanto, o las relaciones sexuales prematrimoniales, o los embarazos prematrimoniales también, o las convivencias, que tampoco eran bien vistas antiguamente por la sociedad, o ya no lo son tanto. ¿M? Pero sí van surgiendo nuevos secretos, como por ejemplo las adicciones digitales de pornografía, eh, esos negocios turbios a lo mejor que mantiene la familia, esas familias que se proyectan como una familia feliz, ¿verdad? Mientras en silencio se vive violencia, se viven adicciones o también se vive soledad, ¿ya? En el fondo, conocer estos pactos de silencio que nos ocultaron, insisto, por vergüenza, por miedo, por pudor, por dolor también, nos ayuda a detectar el origen de ciertas enfermedades y fobias, ¿ya? Nos libera también de repetir esos programas negativos y nos permite iniciar nuestro propio proceso de sanación. Muchas veces nuestros padres, que son quienes tienen la información más a mano, ¿cierto? En el fondo no son muy dados de querer sacar a la luz esos viejos secretos como dijimos, como una forma de proteger o de no lastimar a nuestra descendencia, sin imaginarse siquiera que eso significa, en el fondo, seguir transmitiendo el conflicto. Aquello que no llegamos a saber a través de nuestra familia queda registrado en nuestro inconsciente familiar y que se va a expresar a través de sueños, de pesadillas, de enfermedades, de secretos, de fracasos laborales, de frustraciones laborales también, ¿cierto? Todas las familias tienen secretos, tus padres tienen secretos y tú también los tienes, como dijimos en un comienzo, ¿cierto? Eh, Se da, por ejemplo, el caso de las madres que han sufrido abusos, que es muy común esta situación en las terapias a las cuales nos enfrentamos, porque los abusos son uno de los secretos mejor guardados, ¿ya? El caso de una madre que trajo a colación en los cambios violentos que sufrió su hija, ¿cierto? De ser una niña muy extrovertida, pasó a ser un tanto retraída, sin causa aparente, ¿ya? Y bueno, su hija de alguna forma estaba exteriorizando lo que había sufrido su madre en su infancia. Temas que se ocultan, dice, generalmente se oculta la información vinculada a los siguientes temas, ¿cierto? La muerte, por desatención, por negligencia, por asesinato, por suicidio, por accidente, algunos tipos de enfermedades, por aborto también, ¿verdad? Otro tema es el sexo. Todo acto sexual considerado inmoral o ilegal, como los incestos, los abusos, los hijos ilegítimos, aquellos engaños amorosos, la prostitución, como mencionamos, conflicto de identidad sexual, también, ¿verdad? Y otro caso es el dinero, cuando ha habido robo, dilapidación de la herencia familiar, adicción al juego, la ludopatía, ¿verdad? Los desfalcos, la pobreza, los enriquecimientos ilícitos. Ya, esos son algunos temas que se transforman a la larga en secreto. Lo que es heredado de un secreto de familia no deja de presentir, o sea, perdón, es que aquel que hereda un secreto de familia, ¿cierto? No va a dejar de presentir o de adivinar que algo sucedió a nivel totalmente inconsciente. Hay secretos que te pertenecen y o te involucran, nos dice esta imagen. Cuando un secreto genera consecuencias dolorosas, debe ser liberado, ¿cierto? Hay secretos que no te pertenecen, generalmente ocurren. Todas las familias tienen secretos guardados.
todas, hasta las más normales, porque todos los seres humanos hacen cosas de las que luego se arrepienten, como dijimos anteriormente. Una pista que nos permite detectar un secreto es la desproporción de un acontecimiento, ¿ya? Y esa reacción emocional que de repente se presenta. Me tocó ver el caso de un niño de 6 años, más o menos, 5 o 6 años, donde su madre me cuenta que su hijo asistía desde hace unos meses a clases de natación, ¿ya? Donde él lo disfrutaba profundamente. Y de pronto empezó a reaccionar temeroso frente al agua y se aferraba a ella y no quería que se fuera. En este caso, la tarea fue indagar algún fallecimiento dramático por inmersión dentro del clan familiar. Y bueno, efectivamente, el bisabuelo del niño fue marino y el barco en el cual él viajaba se hundió y desapareció. Producto de ese dolor tan grande que vivió la familia, no se habló más de ese evento. Cuando la madre de este niño descubrió cuál era la causa del temor, del miedo que presentaba este niño en sus clases de natación, ¿cierto? Tomó conciencia y con su esposo y con su hijo hicieron un ritual muy hermoso. Ellos viajaron a Valparaíso y lanzaron flores al mar. Hicieron una oración donde de alguna forma allí honraron al bisabuelo, ¿cierto? Y liberaron ese dolor del corazón que se reprimió por tanto tiempo en ese inconsciente familiar. Finalmente ese niño continuó con sus clases de natación donde continuó disfrutándola como en un comienzo. Por lo tanto, estas emociones tan desbordantes, estos comportamientos tan difíciles de manejar pueden estar indicando un posible secreto familiar. Descubre la enfermedad por la que murieron, investiga sobre las muertes de las que no se habla, investiga los vacíos de información sospechosas, baja del pedestal a tus familiares y observa tus secretos para conectarte con los secretos de familia. Si los secretos son del presente y te causan daño, hay que buscar la forma de liberarlo, ¿ya? De la forma más adecuada y en el momento propicio, ¿ya? En cuanto a los secretos de aborto, por ejemplo, este es un secreto personal, ¿ya? Basta que la madre y el padre lo sepan y no tiene por qué ser un secreto de familia. Si mi hermano es adoptado, por ejemplo, y de adulto él aún no lo sabe y lo vive mal, es o va a ser mi deber, ¿cierto?, dar pautas a la familia para que este secreto sea liberado. ¿Ya? Y bueno, va a ser en el momento adecuado y en el momento propicio, dijimos, ya que va a ser a conciencia de cada persona. Entonces, estos secretos están ahí impidiendo nuestra autorrealización, condicionando nuestra vida, ¿verdad? Y esto va a ser hasta que finalmente llegue el buscador y tome conciencia. Es mejor saber una verdad, aun cuando sea muy difícil, vergonzosa o trágica que ocultarla, porque aquello que callamos es adivinado por los otros y ese secreto se convierte en un traumatismo más grave a largo plazo. Una película que les recomiendo, donde habla precisamente el tema de los secretos de familia, es El Príncipe de las Mareas. ¿Ya? Así que les dejo ahí esa sugerencia. Su email, si quieres agregar algo más. Sí, voy a primero colocar unas imágenes y luego voy a dar una reseña importante de qué se hace con este tema. ¿Puedes leer ahí, Suela, o lo leo yo? Ya. Dígame. Dice, ¿cómo Ya. encontrar pistas sobre el secreto familiar? Primero, ¿qué coleccionas?
Las colecciones de objetos pueden estar relacionados a información escondida dentro de la familia. ¿Qué ocultas? Lo que solemos tapar podría ser similar al tema que ha permanecido encubierto por nuestros antepasados. ¿Cómo encontrar pistas sobre el secreto familiar? Piensa de qué temas no se pueden hablar en tu familia. O si se habla, se crea un clima de tensión. ¿Qué cosas te generan vergüenza? Esa emoción en ocasiones está vinculada a secretos familiares. Algunos síntomas que indican un secreto familiar. Uno sería las adicciones, manifestación del secreto en forma de tristeza, de culpa, violencia y conflicto, varias explicaciones sobre el hecho ocurrido en el pasado, sentimientos de impotencia o de vergüenza y gran interés por conocer la historia familiar. Ya, aquí entro yo, mi querida Suilan. Muchas gracias por esta información. Remove pin. Ya. Es muy interesante este tema de secretos porque en todas las familias se esconde, en todas. Pero tenemos que ser muy cuidadosos porque hay ciertas líneas, especialmente con las constelaciones que dicen que no hay que tocarlo por nada del mundo y existen otras líneas que dicen que hay que liberarlos todos. Nosotros en nuestra filosofía de enseñanza y aprendizaje, que es el transgeneracional evolutivo y que significa evolucionemos a través del transgeneracional, nunca vamos a atentar contra la dignidad, nunca le vamos a poner un cuchillo a alguien para que confiese, sino que siempre vamos a dejar que las cosas fluyan, pero sí vamos a hacer movimientos cuando sentimos que es importante deliberar. Tengo el caso. Yo lo comenté también en televisión y por favor comiencen a leer los libros porque los libros es el material de apoyo del trabajo que estamos realizando ahora. Recuerdo que una niña años atrás contó de que cuando ella tenía, por ejemplo, 13 años, adoptan a un bebé, adoptan a una niñita y la mamá le dice, te lo prohíbo. Jamás en la vida este bebé tiene que saber que es adoptado, aunque yo me muera. ¿Y qué creen? A los 3 años la madre muere. Entonces ella, esta niña, crece con este dolor cargando por años, por años, por años, mientras su hermana depresiva que buscaba que aquí, que allá, que terapia, que psicólogo, que psiquiatra. Y pasan muchos años que finalmente, obviamente, con este conocimiento dice, lo voy a liberar. Cuando se lo cuenta la hermana, dice, yo casi me vuelvo loca. Yo toda la vida lo supe y nunca pude comprender por qué no me lo habían dicho. Una empleada de la casa, así, una cocinera, no sé qué, le contó que lo había escuchado. Se esconden muchos secretos de paternidad, pero sin duda de maternidad. Y me dicen, pero ¿cómo se va a esconder la maternidad? Se esconde. Se esconde porque he conocido casos muy cercanos donde la niña queda embarazada, adolescente, está en el colegio, la retiran del colegio, dicen que la niña está enferma, que está de viaje, la esconden, vive un embarazo en la oscuridad, en la sombra nace el bebé y lo pasan como, y mientras tanto, no es broma, la mamá hace el cuento del embarazo. Se coloca cojines, aparece que está embarazada, que está con síntomas de pérdida y cuando nace el bebé, inscriben al bebé como hijos de ellos. La niña la manda nuevamente al colegio como si aquí no ha pasado nada. Y tenemos a una madre que es criada.
por sus padres, creciendo con su hija como si fuera hermana, y esta hija creyendo que esta hermana es su hermana, pero es su madre, y creyendo que los padres son sus padres cuando son sus abuelos. Bueno, enredos así, muchos. Y el inconsciente siempre quiere saber la verdad. La pregunta es, ¿este secreto que yo sé de mi hermano, de mi primo, me corresponde? Si ya somos adultos, nos corresponde cuidar, por supuesto, y no lo voy a liberar porque la tía me cae mal, sino porque mi prima, yo la amo y siento que merece saber y hablar con la tía, por ejemplo, tía, por favor, yo la ayudo. No es necesario esconder esto. Ella merece y cuando se cuentan y se liberan estos secretos, genera mucho alivio y mucha comprensión de la vida. ¿Por qué un secreto me encadenan? Yo me caso embarazada, me deja este hombre, me junto con otra persona y pasamos este bebé como si fuera hijo de nosotros. Muy lindo todo, este bebé tiene el apellido de mi marido y después la vida, yo me quiero separar, no estamos juntos, no tenemos feeling, entonces es, si yo me separo, hacer mi nueva vida, se va a saber que este hijo no es mi hijo y mis padres van a saber que no es mi hijo, o sea, que no es el padre. Entonces me voy a quedar en este matrimonio que no me gusta, encadenada y atrapada por un secreto. Puede ser que el entorno sepa, porque yo me casé con el niño o la niña ya de 1 año, 2 años, pero le escondo el secreto, él es chiquitito, no se acuerda, pero para mis 5 hijos o para la única hija que viene, yo le escondo el secreto. Pero resulta que todos necesitamos conocer nuestra identidad, no hay nada malo en eso. Los hermanos van a comprender quizás por qué sienten cierta diferencia. Incluso yo puedo sentir que mi hermana la ama más, pero en el fondo no es que la amen más, la protegen por este secreto. ¿Ya? Mi hermana no es hija de mi papá, pero siempre me han hecho creer y saben este secreto. Digo, ay, no es que la amen más, la querían proteger, ahora entiendo. No dejemos que un secreto nos encadenen. No tiene sentido, la verdad. No tiene sentido mantener una mentira, todo lo contrario. Si yo como hija me di cuenta que mi papá adoptó o tomó a mi hermana, yo voy a engrandecer a mi padre y decir, wow, qué buen hombre. Son muy pocos hombres que adoptan a los hijos simbólicamente. Entonces liberémoslo por dignidad. Si yo sé que mi hermana no es hija, ahora los abortos, yo voy a contar todos los abortos del clan, no. Ahora, por ejemplo, hubo un momento donde decía, hay que contar todos los abortos y todos los hijos. Y yo he visto mujeres que andan cadenita como con 7 hijos. Uy, le digo, tiene 7 hijos y me han dicho en terapia, por ejemplo, 2 vivos y 4 muertos. Y yo digo, Dios mío, qué pena más. 4 abortos, no, no, o sea, un aborto es un secreto tuyo. Si bien los integramos para el árbol, pertenecen a la intimidad. Confunde a la gente, coloca a la persona incómoda porque uno, pucha, qué pena, si te muere un hijo, qué pena más grande, si te mueren 4, qué dolor, y uno no se incomoda, no sabe qué decir. No, esas cosas son tuyas, guárdalas, te pertenecen a ti. Bueno, entonces, podemos hacer algo con respecto a los secretos. Dentro de la energía, de la abundancia y la prosperidad, dice, si tú robas, te van a robar. Ah, pero yo no robo, pero quizás yo robo tiempo, quizás robé un dulce a una vecina, se presentó y nos sentimos bien mal. ¿Y cómo esos secretos? Porque son cosas, los secretos son cosas que hemos hecho ocultando al resto. En una hoja escribe todos los secretos, incluso aquellos que saben. Yo siento que
fulanita de tal no es hija de esta mujer, del papá, cuenta los secretos y no los mandes por email ni por el WhatsApp de la familia, quémalos, pidiendo al universo que genere los movimientos necesarios para liberar un secreto. No hay nada más doloroso para una persona saber saber que le han escondido un secreto y que no tengo por dónde saber la verdad. Y con respecto a este secreto, yo voy a invitar a mi querida amiga y colega de corazón, Roxana Araya. Roxana, te voy a dar la palabra. Roxanita, Ya. es ya. Bueno, por algo llegué a esta clase. Por algo llegaste justo a la clase de los secretos. No sabía por qué había llegado a esta Mira, clase, pero ay, Dios mío, siempre este árbol habla, siempre, siempre siempre, habla, siempre. No tenía que siempre llegar a habla. otra, ¿Y chicas, y sabes les doy la qué? bienvenida. Voy a Mm, decir algo. Si bien este secreto ya deja de ser secreto, mm, nunca, nunca te lo habías contado en una clase de diplomado y yo creo que tú has hecho por lo menos 4 o 5 diplomados y nunca en la clase de secreto y hoy día sí, por sí, primera vez. sí. Vamos. Vamos, a ver, les cuento. Cuando comencé a estudiar el diplomado transgeneracional con nuestras queridas maestras, Suimei y Suila, bueno, yo tenía desde mi sentir había algo, una inquietud de, no sabía qué es lo que era, pero mi cuerpo y mi mente, mi alma estaban inquietas. Entonces en esa oportunidad decido comenzar a estudiar el diplomado y al mes, chicas, al mes de haber comenzado a estudiar, mi árbol comenzó a hablar. Suimei y Suilán siempre decían, el árbol les va a, el árbol habla. Y yo decía, ¿qué iba a decir mi árbol? Si mi árbol, por ejemplo, mis papás habían fallecido el año anterior. Entonces yo decía, pero ¿cómo va a hablar mi árbol si no está mi mamá, no está mi papá? Entonces yo no tenía información, mis abuelos tampoco estaban. Entonces mi árbol es pequeño, no es grande. Pero el árbol habla. Yo, ay, pero ¿cómo? ¿Cómo árbol? ¿Cómo me vas a hablar? Dime, dime por favor, ¿cómo va a llegar esa información? Y resulta que a través de un familiar, de una prima mía, eh, tuvimos una conversación y ella me pregunta qué estaba haciendo yo, qué sé yo le comento que estoy estudiando este diplomado porque quiero conocerme y quiero saber los secretos que hay en mi árbol, qué cosas pudieran haber habido y qué cosas han sucedido para poder trabajar todo lo que está pendiente. Y resulta que ella me dice, pero ¿qué? ¿Pero cuál es tu inquietud? ¿Qué es lo que qué está pendiente? Me dice, o qué te está faltando? Y yo le digo, sabes que yo siempre he sentido que y yo con culpa, chicas, con culpa, porque esto no es así como, ay, hoy día lo puedo decir, y casi llorando lo decía, hoy día lo digo, pero ya como, ya asumido, bien incorporado, bien trabajado, con mucha ayuda, con mucha contención. Y en ese tiempo le pregunto, le digo, ¿sabes que yo siempre he sentido que yo no pertenezco a este árbol? ¿Cómo, Rox? Me dicen, ¿cómo no perteneces? No, pues no pertenezco, porque todo lo que mis papás han hecho para mí ha sido como, uy, no sé, la información que ellos me entregaban, como que yo decía, no, no, eso no me cuadra, o como ellos vivían la vida, como ellos me querían, no sé, como, no sé, cosas tan simples como adornar un dormitorio, para mí yo decía, pero esto no es como yo quisiera. La ropa tampoco era como yo quisiera.
yo miraba a mi hermano, no me parecía a mi hermano, y la gente que nos conocía, por ejemplo, siempre mi mamá es rubia, entonces me decían, uy, siempre, uy, no te pareces a tu mamá porque tu mamá es rubia y tú eres morena. Entonces, típico de la gente que hace esos comentarios y todo, entonces yo decía, yo siento que no pertenezco. Entonces ella me dice, prima, pero ¿por qué quieres saber eso? Porque sí, porque para mí sería súper sanador poder saberlo en este momento, porque estoy haciendo mi trabajo y para mí eso es una información importante. Y me dice, bueno, eso que tú sientes es verdad. Tú fuiste adoptada. Y yo, ¿cómo es esto? Sí, Roxana. Tú, a ti, tú te fueron a buscar a un hogar de niños cuando tenías un mes de vida. Creo que fue como que yo estaba parada en la arena, en una playa, y vi una ola y me bota así, me revuelca y me tira y me escupe, y no sabía si eso era verdad o mentira. O sea, yo decía, pero ¿qué está pasando? Y me dice, y no solo tú eres adoptada, tu hermano también es adoptado. O sea que eso que yo había sentido toda mi vida por cosas simples como, no sé, conversaciones de almuerzo, cosas que nos pudieran haber entregado los papás, o sea, eso se siente, eso siempre, el alma siempre lo sabe. Entonces, yo y mi hermano habíamos sido adoptados y ninguno de los dos sabía. Y todas, la familia sabía. Mis primos sabían, cosa que habíamos toda la vida compartido con ellos. Los tíos, los abuelos y mis padres, por supuesto. Entonces, eso era un secreto de familia. Así, era un secreto que mantuvieron el clan, así, pero lo trabajaron muy bien. Y cuando yo comencé a averiguar, aparte que me dice esta prima, lo confirmó con la hermana de mi papá, que es mi tía, y con mi madrina. Y finalmente las tres me confirmaron la información. Pero cuando yo lo dije, cuando yo dije, yo ya lo sé, ahí, entonces se dan cuenta, o sea, lo que significa para una persona que tiene, no sé, yo tenía ya 50 años. Para mí fue como, o sea, ¿quién soy? ¿Dónde pertenezco? ¿Cuál es mi raíz? ¿Quiénes son? O sea, yo a mis padres los amo y los voy a amar siempre porque me dieron el amor más grande que podía ser, porque ellos me eligieron y yo los elegí. Pero sí les quiero compartir que en realidad los secretos, o sea, es mejor la verdad. Es mejor, a veces es dolorosa, pero es más sanadora. Porque un secreto nos trae toda esta confusión, porque finalmente uno vive como en un mundo como de no pertenecer. Eso les quería compartir. Y no te Muchas gracias. vayas, no te vayas porque quiero Ay, ya. otro secreto más tuyo. Ay, no, a eso lo Ay, ya, es que ya no sé, tengo Bueno, tantos secretos. en primer lugar te quiero agradecer porque yo sé que no es fácil, por más que uno sepa, pero como dijo Roxanita, me libera, pudo entender por qué no encajaba. Y no solamente eso, ¿te acuerdas que tú me decías que tú buscabas en cajones? Porque a mí me llama la atención, yo he Sí, atendido otras personas que me decían que daban vuelta a la casa, botaban sí. todo. Y eso para mí es curioso porque tú me lo comentaste y dije, mira qué increíble, porque como que algo te dice busca, 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 y busca en cajones, voto, closet, Sí, yo todo. buscaba las cómodas de mi mamá, pero no Claro. sabía lo que buscaba. Por ejemplo, las mamás, no sé si recuerdan, siempre tienen sábana, todas las cosas de cama y todo, Todo para ¿sabes? Que abajo. yo, todo ordenado ahí, y yo buscaba y buscaba. Mi mamá siempre me pillaba y me decía, ¿qué buscas? Qué increíble. Mi mamá, no sé qué busco, pero me desordenas, no busques nada, porque ella también seguramente se sentía que yo podía encontrar algo, algún Algo. documento, algo. Pero yo Entonces, voy a decir algo. Como bien ujú, dijo Roxanita, dice, las maestras dicen, el árbol siempre te habla, siempre te va a mostrar, es decir, lo que se tiene que mostrar se muestra. Con Roxanita hemos tenido la bendición de estar en muchos países, en Panamá, en Madrid, y estuvimos en Madrid con una muy querida amiga y colega que se llama Renata, y ella ¿verdad?
Ese fue un secreto. Entonces yo le dije, estamos con la Roxanita, hoy nos juntamos con la Renata, vamos a ir a comer a un restaurante preferido mío que me encanta. Mm, Y en ese momento yo estaba tomando jugo, ellas se conocieron por primera vez y se amaron. sí. Una cosa así. Y bueno, y yo las dejé que conversaban porque hablaban mucho y yo me iba para allá, para acá, ¿cierto? Porque yo digo, siempre dejo el espacio y me Mm. daba vuelta y todo, y de repente la Roxana llora. El marido y pareja de años de Renata es adoptado. Sí. Mira, ya como que algo las une. Mm. Y yo digo, Roxana, ¿qué pasa? Ay, yo no, me dice, va. Entonces le digo, Y ahí me cuenta. Resulta que la Renata habla así, mi marido, claro, nos separamos ya, pero fue adoptado. Ah, fue adoptado. ¿Cómo fue? Él estaba en un hogar y cuenta tú, ¿a qué edad lo adoptaron? ¿A cuántos meses fue? A los 7 meses. Entonces dice, él fue adoptado a los 7, porque la Roxana me decía, de todo lo que hablamos, es que yo nunca voy a saber cuándo me adoptaron, a qué edad me adoptaron, cómo llegué, cómo estaba. Entonces Renata dice, fue a los 7 meses y Roxana explota en llanto y dice, yo también, Mm. yo también, dice yo, y dice desde el inconsciente, yo estaba ahí y me adoptan, y de repente nos quedamos mirando. Nadie le había dicho, pero fue un regalo del cielo. Dijo, claro, así fue. Y ella se Mm. empezó a ver. Fue a los 7 meses, yo estaba en este hogar y entraron y me vieron. Y ahí Mm. lloraba y bueno, fue un encuentro. A mí se me paran los pelos de emoción, ¿ah? Dije, mira el Sí, es que como regalo, que fue cómo su... busca. ¿M? Es que lo que pasa es que fue como cuando Renate me dijo, mi suegra miró al bebé y se Claro. enamoró. A mí también una cosa así como, No, todo, es que tú lo viste, fue así. O sea, a ti te sí, vieron, mm, tu mamá te eligió, tú la mm, viste en esa mirada y tenías obviamente 7 meses. exactamente. Entonces, porque Mm, los papás de Roxanita mm, fallecieron, pero sí, imagínate la vida cómo busca estas conexiones para darnos respuesta. Entonces, a veces yo, por eso digo, no busquen tanto, a veces voy a tener que ir. Créame, la no llega. información que ustedes necesitan para sanar va a llegar a Sí. través de sueños también, como le llegó a Nolfita. Ujú. Vamos a contar un último, no sé, Nolfita, perdón mi patudez, ¿podría usted contarlo para las alumnas? Sí, claro, Ya, cuéntenos. pues todo sirve, todo suma. Ya, cuando hice el diplomado transgeneracional, en las clases que nos uníamos de grupo, teníamos que hacernos nuestros árboles, no sé, el grupo nos terapiamos. Rosana también estuvo en ese grupo nuestro, y Jacqueline, que son de las Suilán, Sí, ustedes, las más grandes estaban y nos apoyaron bastante. Bueno, cuando llegó mi parte de decir mi verdad, de lo que sabía, lo poco que yo sabía, y como digo, el árbol habla. Claro que sí, van saliendo de donde menos te imaginas, vas encontrando respuestas, pautas para que tú busques y llegues a esa respuesta. Bueno, de mi padre yo no sabía nada, nada, el puro nombre y apellido, sus dos apellidos, nada más. Por razones de respeto, siempre he sido eh, a mi madre no le preguntaba. Si mm, ella no me, mi madre no me comunicaba mucho, no queríamos, pero en reserva. Después comprendí muchas cosas. Bueno, eh, cuando llega mi tema de poner a mi papá, puse el nombre. ¿Y cómo? Entonces, por intermedio de otra terapia, la que busca los nombres, los sí, estados, la genealogía. La Carolina, sí, genealogía son claro. terapeutas que buscan En- fechas. Sí, encontró bastante de mi familia paterna, que no tenía idea yo quiénes eran ni cómo se llamaban, los hermanos que yo tenía por parte de él,
pero de él no encontró nada, se ocultaba, no aparecía. Quedamos ahí, ella intentó por todos lados, pero al terminar la terapia, eh, tuve un sueño, un día de madrugada, donde se presentaba aquí frente hacia mí la Mm, foto de un señor que era, lo encontré simpático, eh, pero él no estaba muy sonriente ni tampoco seco. Entonces mi mente, mi padre, desperté con esa emoción tan grande. Papá, le conté a mi hija, que es la mm, que terapeuta igual que yo, sí, sí. ya, la sensación, la alegría y todo. Al otro día vuelvo a experimentar la foto como a las 6 de la mañana, pero ya el mayor, canoso, lo vi más retiradito. Y yo en mi cuerpo, aquí cerca del corazón, la palabra grande, gracias. Ya a mí eso ya me terminó de confirmar que era mi padre. Así que fue una experiencia maravillosa. Ven cómo llegan, se tardó, pero Exacto. apareció. Ah, era el ¿Ya? Y después otros secreto. detalles. Cuente, Totalmente, termine. Termine porque era un claro, secreto. O sea, usted, obviamente muchos secretos terminan siendo tabú. Uno dice, esto no se habla. claro, claro Pero que el sí. papá se le apareció diciendo, aquí estoy, ¿cierto? Lo Cierto, pudo mira, mi ver. corazón está acelerado. Y de ahí, bueno, en adelante haciendo trabajo de reconciliaciones, de perdones, de empatía. Y bueno, así hasta mi vida ahora y me alegro mucho otra vez poderlo contar porque una vez que uno ya sabe, se siente liberada y viene el Así es. descanso, el Así es. placer del alma. Muchas Así que muchas gracias. ¿Ah? gracias Así que por el libro amado escucharme. le trajo la memoria y pudo ver, porque siempre decía que quería ver solamente cómo era mi papá, Claro, cómo saber, era, y lo y lo vio vi, y su alma supo y reconoció que era papá. sí. Así Así que que muy linda experiencia. qué linda mi querida Nolfa. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Gracias. Ahí tenemos, les voy a contar otro secreto. Yo estaba acá, yo bueno, estuve casada 2 veces, 14 años, ya le voy contando más, eso no es secreto. Y mi segundo marido era piloto, piloto, y yo me acuerdo que cuando estaba trabajando en el árbol y todo esto, dice, hay que buscar secreto, hay que buscar. Entonces, justo aparte de un vuelo, yo le digo, oye, ¿me permites investigar tu árbol por si encuentro secretos? Y me dice, no vas a encontrar nada. Y yo lo miro y le digo, en toda la familia se esconden secretos. Y me dijo, ¿Como que mi papá no es mi papá? Se rió así y se va. Y su familia, la mamá se suicidó hace un par de años, su papá murió hace muchos años, las hermanas son mayores que él, no hay nadie, 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 no tiene nadie. Y dije, pero tengo un número de teléfono de una hermana y tenemos que ser muy atentos a cómo hablan las personas porque eso habla. ¿Cómo estás? Sí, voy, tú sabes que yo estoy estudiando, trabajando, estoy averiguando secretos. ¿Cómo fue la infancia de Luis, que era mi marido? Porque él me dice, mi infancia muy buena. ¿Qué quieres saber? Especial, ¿no? Pero ¿cómo fue? Buena, buena, como todo, no sé, pues especial, no, no recuerdo nada. No recuerdo, dije, porque sabes que él no recuerda nada. Pero dice que fue muy linda. Y la hermana me dice, lindo, me dijo. Lo único bueno que su padre. Ah, lo único bueno es que él tiene otros genes. Pero me dijo la vida, y ahí yo dije, genes, genes. Entonces yo me hice la terapeuta, claro, le dije, porque cuando no es el mismo padre, hablando como. Y ella me decía, claro, porque esas cosas marcan. Y tú ves Pero ella empezó entré inconsciente a hablar y yo le dije, ¿quién es el papá de Luis? Y me dijo, ¿por qué me lo preguntas? Yo súper rabia. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién? Le dije, pero es que yo sé que no es. Me dijo, que no es, pero ¿quién te lo dijo? Me dijo, pero en todo caso, me dijo, no sé cómo haya sabido, porque ella entre sus no dichos me lo dijo. Júrame que no se lo vas a decir nunca porque eso es algo que nunca él tiene que saber. Sí, le dije yo. Ah, colgué. Yo estaba pero así, digo, ¿cómo lo hago cuando llegue del viaje? Llegó el viaje
Y yo le dije, tú me dijiste si sabía algo te tenía que decir. Sí. ¿Pero qué? Me dijo, no sé, lo único, no sé, como que mi padre no es mi padre, pero broma. Y yo le digo, ¿por qué broma? Y me dicen, mi padre no es mi padre. Cualquiera de las teleseries. Y le dije, tú lo dijiste. ¿Quién te dijo eso? Y me dijo, voy a llamar a mi hermana. Yo dije, no llame, no llame. Júrame que no vas a llamar. ¿Pero con quién hablaste? Típico. Pero no la vas a contactar, no la voy a contactar. Ya, la voy a poner otro nombre, la Rosa. La voy a llamar, pero ¿cómo la voy a llamar? Se sentó a llamar, pero hasta la abuelita, y todos sabían. Todas las hermanas sabían. Su historia, la historia del real, está en el segundo libro, Sanarás cuando deseas hacerlo, y el título está en la herida em, del rechazo. Vamos a hablar de las heridas. Resulta que su historia, claro, su mamá era italiana, de otras raíces, y estaba casada y se enamora de un italiano, y se enamora tanto, 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 y queda embarazada en un pueblo chico, que eso fue bomba. La mamá la excluyen, la separan, la esconden, tienen el bebé a escondida, y una hermana, una tía que también había tenido bebé, lo toma a él escondido, todo escondido, y lo cría como por un año dándole leche y todo. Y finalmente, como él es el único hombre, porque son solamente mujeres sus hermanas, le dicen a este papá que adoptivo, reconócenlo finalmente, porque tú querías un hombre y no tienes. Y es ahí como le da el apellido. ¿Pero por qué? Porque me dice, ahora entiendo tanta cosa. Me dice, yo siempre sentía que algo no encajaba, siempre sentía que no era. Y el árbol finalmente muestra, ¿cierto? Y libera secretos. Ahora con esta clase magistral ustedes van a encontrar muchos secretos. Convérselo. Cuando dice la familia se separó, yo no sé por qué, busquen. Nadie se separa sin saber por qué. La familia no se divide sin nada. Uno dice, ¿qué habrá pasado? Algo pasó. ¿Y saben qué? Siempre hay alguien que sabe la verdad. Siempre, pero siempre va a haber alguien que te va a decir, mira, yo te voy a contar porque yo escuché, no importa, pero lo va a liberar. Y los secretos son liberadores. Los secretos sanan y liberan. Así que atento a todas las señales, porque aquello que tienes que saber se va a revelar a través de una tía, una abuelita, o a través de los sueños, como en a veces uno quiere tener esa corazonada, no están las personas y en el sueño te aparece. Y tú sabes que es así, tú sabes que es así. Así que muchas